Entonces, ahora vamos a continuar con el seminario. Quisiera presentar a la docente del día de hoy. Les cuento que la expositora que impartirá la presente sesión es Josefina Hernández Brown, psicóloga de la Universidad Católica de Chile, diplomada psicóloga en Psicología Educacional en la Universidad André Alberto Hurtado, experiencia realizando orientación vocacional a estudiantes y adultos jóvenes. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Josefina para que inicie la exposición del día de hoy. Esperamos que sea muy enriquecedora. Adelante, Josefina. Muchas gracias, María Jesús, y qué rico estar acá, sobre todo ahí está, a esta hora, así que les voy a ir pidiendo que se estiren, que vi que tenemos varios psicólogos, trabajadores sociales, me entretuve mucho viendo como en el chat. Ya, vamos a partir. Quiero que por un momento se conecten con qué querían ser cuando ustedes eran niños. Eso que era medio como un sueño, medio inusual, a lo que jugaban, cuando te preguntaban cuando eras niño o niña. Eh, Quiero que lo piensen un segundo y que se metan al menti.com. Ahí, María Jesús, ¿puedes mandar el link por el chat? Y va a estar la pregunta mientras yo proyecto. Ahí, Ahí está el link en el chat, en Josefina. el chat. Súper. Ahí. ¿Se ve chiquitito? Ahí está. Vamos a tener limitado el chat por unos segundos para evitar que se corra el link mientras van ingresando. Ya. Ahí. Vamos viendo. Ay, no se ve. Hay 73 preguntas, qué raro. ¿Ustedes lo pueden ver? Se ve en la pantalla en la página. Déjame ver si... ¿Y las respuestas las pueden ver? Ay, Vamos a hay ver si se 23 pueden ver. respuestas. ¿Ustedes lo pueden ver? Si alguien me puede responder, si sí o si no. Yo al meterme respondí la pregunta, pero no me parece el conjunto. ¡No! A ver, vamos de nuevo. ¿Y del público hay alguien que me pueda responder? ¿Es que lo ve? ¿Se ve? Voy a volver a habilitar el chat, ¿ya? Ya. Sí, sí. Ahí está habilitado para que vayan respondiendo. No se ve. Apriete Enter, no me deja mandar respuestas. ¿Y si presionas Enter? Presiona Enter. Ahí está. ¡Ya! ¡Ah, bien! ¡Uhú! Ya, vamos que vamos. Veterinaria, gracias por el enter. Astronauta, profesora, doctora, psicóloga, inventor. Oh, soy profesora cantante. ¡Oh, qué entretenido eso! Porque aquí hay algo de las cuerdas vocales en el fondo. Profesora de historia, veterinaria, cajera del supermercado, futbolista. No lo tenía claro. Claro. Bueno, yo creo que todos no lo tenemos claro a lo largo de la vida. Es un poco esa la gracia de este tema. Ser educadora, diseñadora de vestuario, veterinaria, muchas veterinarias. Quería ser tenista y arreglar celulares. Cantante, médico, arqueóloga, doctora, actriz, astronauta, enfermera, doctora y secretaria. Médico y monjita, me encanta. Cajera, fotógrafa, quería ser pediatra. Bióloga marina, astronauta, construir casas y dibujar ropa. La persona que puso esto claramente tiene algo ahí manual súper interesante. Bailarina de ballet o profesora diferencial. Quería ser cantante, músico o compositora. Ahí. Bailarina o trabajar en una galería de arte. Quería ser abogada porque siempre defendía a todas mis compañeras cuando las profesoras le decían algo. Una justiciera. Geóloga. Inventora. Azafata y profesora de lenguaje. Futbolista y baterista.
Yo quería ser modelo, me encanta. Cantante, gimnasta, detective, maestra cantante. Oye, ¿cuántos profesores y veterinarios se fijan? Directora de colegio, artista, jinete de caballos. Qué lindo eso. Soñaba con ser profesora y jugaba a enseñar a niños más pequeños. Mi sueño era ser veterinario o arqueólogo. Siempre jugué a ser profesora y lo logré. Soy docente de educación diferencial y psicopedagoga. Me encanta. Profe psicóloga, astronauta. Bailarina de ballet y ya más grande, educadora de párvulo. Ser amada de casa y tener una familia. Asumo que es ama de casa, quizás. No lo sé. Ser independiente y no tener hijos. Me parece muy bien. Quería ser doctora. Maestra, abogada, psicóloga, pero reafirmé mi gusto por la psicología en la preparatoria. Superhéroe, me encanta. Bailarina, mochilera, ¿cómo lo hayan? Me encanta. Vedette, también, 10 de 10. La profesión más antigua, hay que decirlo. Yo quería ser azafata como volaban cerca de mi casa aviones. Exactamente, uno cuando es niño, niña tiende a soñar un poco. Y también lo que tenemos próximo, en el fondo siempre la elección vocacional está por ahí. Militar, investigación de PDI. PDI, si es que hay alguien que no es de Chile, vendría siendo como detective, una cosa así. Cantante, cantautora, zoóloga, mantenida. Vedette, cantautora, una superespía. Profesora porque me gusta enseñar a otras, pero también me gusta cuidar a los que necesitan ayuda. Quería estudiar médico forense, azafata o modelo. Una superespía. Me encanta. Ya, ¿por qué partimos con esto? En el fondo, como quería ser maestro Pokémon. Yo empatizo con eso. Yo les voy a contar el mío. Yo cuando era niña había visto La novicia rebelde y yo quería ser monja cantante. En el fondo esa era mi... No monja, monja cantante, eso era lo que yo decía y que quería ser ardilla porque había visto Chip y Dale muchas veces, la de Disney, de las ardillitas. Entonces, esos eran mis intentos vocacionales cuando era niña. Soy psicóloga, no soy ni monja cantante ni ardilla, pero estoy bien contenta con lo que hago. Volviendo a la presentación, me encantaron sus respuestas. Esa es la idea, que hoy día sea lo más interactivo posible, sobre todo a la hora que estamos. De hecho, los felicito y las felicito por conectarse a un seminario al final del día, así que quiero estar a la altura. Bueno, un poco les cuento, ahí María Jesús estaba como resumiendo mi currículum hasta la fecha. Yo les quiero más o menos resumir en que yo tengo como dos grandes amores, que es la clínica y la educación. Me he desempeñado en ambas. Durante 3 años realicé orientación vocacional y acompañamiento a estudiantes de cuarto y primer año de carrera. Trabajé en una institución muy bonita que se llama Formando Chile, una fundación pequeñita, pero con el corazón muy grande. Y yo en esta fundación como que pude concretizar algo, un rollo que yo venía teniendo hace mucho rato, porque yo trabajé de voluntaria en la universidad, en un preuniversitario social, durante 4 años. Entonces ya venía como con un rollo con la educación y con la orientación vocacional, y la verdad estaba media loca también, onda. En el fondo, recuerdo haber ayudado a una estudiante con un Excel a como ayudarla a ver los puntajes de corte, como que siempre acompañando. Y ya en la vida profesional me pude dedicar durante 3 años de lleno a este tema, que es la orientación de estudiantes de cuarto medio. Y lo bonito es que pude a este mismo grupo, que hice mucha orientación vocacional, le pude hacer acompañamiento en primer año de la carrera de la educación superior. No a todos, obviamente, porque no todos quedan en la educación superior, pero fue muy lindo porque pude como acompañar la transición durante su primer año. Y eso hice durante 3 años y, pucha, como haciéndolo una y otra vez, como que empecé a darle vuelta como a las lecturas y armé algo así como un modelo de pocas sesiones, porque yo soy una convencida que la orientación vocacional debería ser corta, no deberían ser procesos largos, y con eso, bueno,
se me empezó a dar un poco este tema de la orientación vocacional y como que le empezó a dar más vuelta. Pero ahí está el tema de que yo también tengo un amor muy grande por la psicología clínica. Yo en la universidad donde estudié no había que elegir una mención exclusiva durante quinto y para mí fue como tremenda crisis. Le di la lata a un expololo en ese minuto como de ¿qué voy a hacer con mi vida? Y en retrospectiva, la verdad estos eran dos mundos muy complementarios y les voy a contar por qué después. Y bueno, así siguiendo en esta línea, después hice el diplomado en psicología educacional y actualmente estoy haciendo un magíster en psicoterapia sistémica familiar en la Universidad Mayor. Entonces estoy como articulando estos dos mundos, que es como el de la clínica y de la educación. Me gustan estos dos mundos y de hecho pensaba que cuando me invitaron a hacer este seminario como qué voy a hacer en el fondo, porque la idea es presentarle un poco cómo va a ser el curso largo. Así que dije, ya, voy a contar un poco mi recorrido y un poco cómo lo he podido ir articulando personalmente y de dónde viene como mi manera de trabajar. Así que la idea también es tener harta participación y hartas preguntas, pero más al final. Bueno, y al realizar orientación vocacional utilizo herramientas de ambas áreas y lo puedo aplicar en contextos educacionales como en la clínica privada. A mí, la verdad, este tema como que se me empezó a dar intuitivamente. Yo empecé a trabajar con estudiantes de cuarto medio y de a poquitito me empezaron a llegar casos del perfil de adulto joven, primer año de la universidad, incluso profesionales muy, muy jóvenes, millennial, qué sé yo, que estaban con crisis de lo que yo llamaría como desarrollo de carrera, en el fondo. Y esto es muy interesante porque si lo pensamos, la orientación vocacional la tenemos súper pensada como para el cuarto medio, cuando esto es un tema que nunca se acaba. En el fondo, ¿quién no ha pensado alguna vez como, igual podría ser que, no sé, pues cuelgo el plumón si soy profesor, o me dedico a vender pizza, o me dedico a hacer las uñas, o me dedico a, no sé, si soy bueno para la carpintería? Entonces, ahí está el tema, este es un tema que nunca se acaba. Entonces yo empecé a articular todo lo que es la orientación, todo lo que son las herramientas más clínicas, en el fondo. Cuando yo digo herramientas clínicas me refiero como a la mirada subjetiva de la persona, pero, o bien sabemos que en los colegios y en la educación superior, y la educación es algo que son instituciones gigantes, y este es un tema que de a poquitito durante estos 3 años empezó a tener un rollo de lo grupal, porque de alguna manera si es que uno quiere hacer intervenciones individuales, se puede dar orientación vocacional, pero en general, en Chile por lo menos, es necesario como algo también general. Entonces empecé a tener como un rollo de sesiones grupales, que también hizo talleres grupales, y también de intervenciones individuales que le hacían 5 sesiones. Un poco ese era como el mix. ¿Y qué me empecé a dar cuenta? Me empecé a dar cuenta de varias cosas. Me empecé a dar cuenta de que mucho de la orientación vocacional, pero mucho, 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 es informar. Pero mucho. Es informar qué es un puntaje ponderado, cómo entender la ensalada, que es la educación superior chilena, porque es muy compleja. Cómo entender, no sé, información en general, como que yo diría que mucho de mi pega en orientación vocacional siempre ha sido como informar existencia de carreras, existencia de las diferencias, algunas sutilezas por universidades, sin ese rollo como discriminador que muchas veces hay en Chile, porque igual hay muchas instituciones que son súper interesantes. Entonces, ahí se me empezó a dar ambas cosas, y esto es un área poco explotada en Chile. Y bueno, aquí un posicionamiento que tengo yo personal de lo que estuve leyendo es que yo creo que en Chile tenemos un problema de que la diferencia entre la educación técnico-profesional con la educación científico-humanista es un poco arbitraria en el fondo, y yo diría que no se hace el acompañamiento como que hay un tema directamente de clase en el que se asume que
que porque alguien viene de colegio técnico profesional no se le habla de ciertas oportunidades. O al revés, en el fondo, personas que por cierto contexto creen que sí o sí tienen que estudiar en ciertas instituciones, cuando sí el perfil más técnico es un perfil que estaría más de acuerdo. Eso es muy chileno. Y en general me empecé a dar cuenta que esto es un área poco explotada en Chile. Hay un paper al respecto que está en el curso que lo encontré súper interesante, que hablaba respecto a este tema de Latinoamérica, como es uno de los países que está más atrás, en el fondo, en este tema, y de dónde viene que esté tan atrás. Y bueno, se me empezó a dar este tema de la orientación vocacional, y ahí un poco lo comparto. Bueno, también soy tutora en Praxis Hub, que es es una plataforma en la que uno puede tomar tutorías tipo supervisión, en el fondo, de distintas temáticas. Soy tutora hace un año y nadie me ha pedido tutoría, pero ahí estoy, en el fondo, disponible. Y bueno, les voy a dejar también mi Instagram, mi correo, LinkedIn, Twitter, mi blog, tengo como todas las cuestiones. Super milenio, básicamente. Ahí María Jesús, no sé si lo puedes mandar por el chat también, para que lo tengan. Súper, ahora lo mando. Ya, te pasaste, muchas gracias. Ya, y ahora les quiero contar que el otro día, bueno, yo vivo en Santiago hace 10 años, soy originaria de Rancagua. Yo voy a ser rancagüina hasta el final de mi vida, aunque viva en esta ciudad, en el fondo. Y estaba en el metro y me dio mucha risa porque en la línea de metro que yo ocupo tiene muchos artistas callejeros. Y una chica cantó Sabor a mí, que yo la tengo en mi mente como asociada a Messier de Periné, ese grupo, y cantó súper lindo. Y dijo después de cantar: no se preocupen si no colabora con dinero con sonrisa, pero si no colabora, puede que le salga un hijo artista callejero. Y me encantó ese chiste, porque efectivamente es un tema. Así que les voy a pedir, y creo que me avisen también, si es que no... A ver. Quiero que escuchen y pongan la atención a la canción que vamos a escuchar ahora. Soy un bicho raro en esta sociedad. Es algo complicado, de mis sueños no he cumplido la mitad. No tengo novio, ni una casa, ni unos hijos que cuidar. Perdona a todos, no cumplí la expectativa familiar. Deberías estar casada, deberías peinarte más, deberías bajar Tinder y no ser tan especial. Deberías tener un perro o vestirte más sensual. Ay, mijita, ¿por qué no eres una niña más normal? Lo siento tanto, mamá, de grande también quiero ser poeta. Lo siento tanto, papá, yo te prometo que valdrá la pena, aunque hoy no tengan que caerme muerta, aunque mis preguntas sigan sin respuesta, aunque las dudas hagan guardia aquí en mi puerta y en mi corazón. Rendirme todavía no es opción. Ya tengo casi 30 y es verdad que no he aprendido a cocinar. Aunque pago mi renta, si me falta aún me ayudan mis papás. Deberías ahorrar un poco, deberías madurar. Búscate un trabajo serio, olvida eso de cantar. Deberías soñar menos, regresarte a tu ciudad. Ay, mijita, ¿por qué no eres una niña más normal? Lo siento tanto,
¿Qué les parece la canción? Si pueden reaccionar para saber. Reacción de Zoom. Corazoncito. Obvio. Juego. A ver. Ya, esta canción me la recomendó Spotify y la encontré súper interesante. Bueno, además yo tengo 29 años, entonces casi 30 es como literal en mi caso. Pero la encontré muy bonita porque esta canción un poco es esta idea de mamá, papá, yo sé que entre comillas debería haber hecho otra cosa que no ser cantante, que yo quiero ser poeta, quiero hacer otra cosa. Entonces, les voy a contar un poco ya algo más personal, pero lo quiero articular un poco para entender de dónde viene esto de que uno se quiere dedicar a la orientación vocacional y de qué manera uno lo puede ir aplicando. Y un poco en mi adolescencia yo sentía que mi mamá derechamente no me iba a dejar estudiar psicología. Es decir, yo estaba convencidísima, tipo segundo o tercero medio, de que no había manera de que mi mamá me dejara. Y les voy a explicar por qué. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, ahí. Sí, Ya. Yo sé que hay psicólogos, hay trabajadores sociales, y si es que alguien no conoce esto, esto es un genograma, y es básicamente el cuadrado es hombre de género masculino y el circulito es de género femenino. Este soy ahí Josefina, ella soy yo, y este es mi genograma ocupacional, en el fondo, como las carreras de las personas que de las últimas 4 generaciones de donde vengo yo. Bueno, aquí tenemos, voy a ir un poco rápido sin querer dar la lata, pero por el lado de bisabuelos, yo tenía una bisabuela Emilia, no la conocí. Yo todo lo he hecho, esta investigación, gracias a una página que se llama Family Search y que uno puede buscar como los registros parroquiales de defunciones y de nacimientos. Entonces yo ahí me he ido encontrando con un poco mi historia. Y la abuela Emilia, bisabuela, era costurera, tuvo un hijo que era con un hombre que no se sabe muy bien quién es. Yo tengo una leve sospecha que era un vendedor de telas, pero no, nunca lo voy a poder confirmar. Y tuvo un hijo que, que fue marinero, que es mi abuelo Silvio, que yo no lo conocí, y que él se dedicó mucho, toda su vida, y fue un naval. Por el otro lado, mi abuela Uberlinda, mis bisabuelos eran comerciantes, vendían pescado, son de Talcahuano este lado de mi familia, así que yo vi a alguien que era chorero y me dio como mucha alegría. Y mi abuela Lidia era dueña de casa y era una, de lo que cuenta la historia, era una señora brígida, en el fondo a ella no se le pasaba nada, tenía a todos los nietos y toda la gente que tuvo que criar como súper ordenado. Y bueno, Silvio y mi abuela Belinda se casan. Mi abuela Uberlinda, a propósito de las elecciones de ayer en Chile, tenía una caligrafía muy linda, entonces ella votó en las primeras elecciones de Chile, del voto femenino, y la letra que tenía era muy bonita. Entonces con esa letra, uno de los que era vocal, porque ella salió vocal, encontró que la letra era muy bonita y le ofreció trabajo de secretaria. Y trabajó toda su vida de secretaria en un negocio en Talcahuano como para una persona, un comerciante. Bueno, ese es el lado de mi papá. Y de mi papá, este abuelo Silvio y esta abuela Ude, que vivían con mi abuela Lidia, que vivían en la misma casa, en el fondo todos ellos vivían juntos. Están mis tías, y mi tía Lila es profesora de inglés y trabajó muchos años en la biblioteca, en el fondo. De hecho, ella actualmente, que tiene como 67, no más, tiene como 70 y algo, ella una vez me dijo, yo la verdad, si yo pudiera estudiar algo de nuevo, yo sería bibliotecaria. Porque ella trabajó muchos años en el Duoc de Concepción, siendo como quien daba los libros. La segunda hermana, mi tía Silvia, se casó muy joven, es dueña de casa, y bueno, muy dedicada, todas las que son, yo creo que aquí varios y varias me van a entender, toda persona que se dedica a la casa, yo siento, y se dedica a criar, con los años tienen como un título honorario de educación de párvulo, porque le dan tanto a lo doméstico, pero tanto a los cuidados, que mi tía Silvia, yo diría que ese es el caso. Y luego está mi papá, que
como buen hijo hombre de una familia talcahuano, tenía que estudiar una carrera que de dinero, o sea, hay un tema de género, proveer. Entonces mi papá, él quería cuando era niño ser astrónomo, porque le fascinaban las estrellas, pero bueno, Chile, minería, bueno para las matemáticas, muy bueno para la historia también, eso fue su segunda carrera, él le habría gustado mucho estudiar historia, y estudia ingeniería metalurgia en Concepción. Y por el lado de mi mamá, tenemos, ya, ese es un lado de mi familia, y por el otro lado tenemos mi bisabuelo, que era jefe minero, trabajó en Sewell, para quien conozca la sexta región, en el fondo de la Breiden Copper. Antes de Codelco, cuando el cobre no era chileno, en el fondo, no era de chilenos, ahí viene mi tío Eduardo. Se casa con mi bisabuela Amelia, que yo no voy a encontrar nada de su historia, solo sé que es dueña de casa. Y por el otro lado, tengo un bisabuelo, que era muy patrón de fondo, que es el abuelito Floriano, que se casa con mi bisabuela Antonia, que yo la conocía como mama, que también es dueña de casa, y que es de ascendencia mapuche. Una mujer muy fascinante de conocer, vivió 104 años, tuvo 14 hijos, en el fondo fue todo un cuento muy interesante. Estos 14 hijos vivían en el sur, en el fondo en un lugar cerca de los lagos, pero metido como Quilchilca, en el fondo. Un lugar muy, muy, muy rural, tan rural que una tía abuela, cuando vio un tren por primera vez, pensó que era una vaca gigante. Entonces, como ese nivel de rural. Y bueno, con 14 hermanos, no se podía estudiar carreras largas, entonces la segunda hija de estos 14 hermanos, que es mi abuela Clarisa, que yo viví con ella muchos años, ella fue profesora de historia y fundó un liceo en Rancagua, un liceo que es la técnica, en el fondo. Y se casa con Eduardo, que él partió ahorrando, empezó a tener camiones y al final terminó teniendo empresa de camiones. Tiene a 2 hijos, uno estudió comercial, entonces vemos un linaje de gente dedicada a los negocios. Y mi mamá, que venía de un linaje de mujeres poderosas y también muy ligadas a la justicia social, y a la justicia de las mujeres particularmente, y estudió Derecho. Entonces se casan mi papá y mi mamá, mi hermana repite el patrón, abogado, el del medio, mi hermano es médico, también él no tenía mucha idea de qué estudiar, y yo, bueno, aquí estoy yo. Yo tenía esta sensación muy profunda de que a mí no me iban a dejar estudiar psicología, pero en retrospectiva lo hablé con mi mamá en segundo medio, le dije, por favor, ¿y por qué yo creía que no me iban a dejar? Porque este lado de mi familia son súper exitistas a nivel académico, no así este lado de mi familia. Entonces fue súper lindo porque toda la exigencia académica que tiene mi mamá lo neutralizaba mi papá, que me decía, no, tranquila, como que es mejor que te tomes un año si es que en el fondo vas a entrar a la universidad y no sabes qué estudiar, tranquilo, tranquilo. Entonces yo tenía estos dos mundos, un mundo más tranquilo que me daba como más opciones y un mundo que es mi mamá, que ya me decía como ya ciertas carreras como muy estrictas. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque uno tiene una historia familiar y esa historia familiar y estas opciones de mundo que uno tiene van influyendo en las carreras que tenemos a la mano. Entonces es súper interesante hacernos esta pregunta como de por qué estudio lo que estudio, por qué elijo ciertas carreras versus otras, y también entender de que no son sentencias para toda la vida, en el fondo de que es un lugar desde el cual decidimos una carrera. Y bueno, como que uno va un poco repitiendo patrones, pero a la vez, si uno lo piensa para atrás, yo, por ejemplo, en este momento de mi vida, yo creo que feliz habría estudiado terapia ocupacional, pero desde el contexto de donde yo vengo, yo no sabía que existía. No era una opción porque realmente no tenía idea que era una carrera que existía. Entonces es importante tener eso en mente cuando hacemos orientación vocacional, porque siempre tenemos puntos ciegos de carreras que no sabemos que existen, creencias de que, no sé, ser dueña de casa de alguna manera no es tan pro como tal cosa, o no sé, porque si tal
persona de la familia tiene tanto estudio, personas que vienen no pueden tener menos escolaridad, y la verdad de las cosas es que las cosas están complejas. Hoy en día hay mucha gente que estudia programas de estos bootcamps de programación de 8 meses, y se dedican a eso. Entonces, un poco de aquí viene mi rollo como más personal, de que yo de verdad tenía ganas de estudiar psicología. La verdad mi mamá me dejó, pero yo le dije, por favor, mamá, yo te prometo que voy a estudiar psicología, voy a estudiar mucho, mucho, mucho. Y un poco lo cumplí. Pandemia mediante, que la escoba con la salud mental del país, y mi mamá me miró hace poco y me dijo, sabes que tenías razón, es re buena idea estudiar psicología porque bien lo saben mis colegas que hay harta pega, como en general los colegios están con mucha necesidad de apoyo psicológico. En clínica yo diría que estamos llenos los que somos psicólogos clínicos también. Entonces, lo hemos podido hablar como adultas, como de, jaja, mira de quién te reíste. Y ya, pues, entonces armo esta cuestión, este objetivo del curso, el curso que voy a dar la próxima semana, lo armé en 2 días, en el fondo, son con mi idea yo tengo un rollo como súper poco académico. Para mí es súper importante cuando uno hace un curso que uno pueda salir con herramientas prácticas. Entonces el objetivo de este curso es reconocer los factores relevantes a trabajar en un proceso de orientación vocacional en contextos educacionales o clínicos y llevarlo a la práctica. Entonces el curso va a tener una patita que está mucho más orientada a lo clínico, en el fondo como a analizar un caso clínico, ir viendo como las distintas cosas que hay que tener en mente, las intervenciones con los test vocacionales. Bueno, ahí les voy a mostrar como la estructura del curso. Y también yo tengo un rollo de la importancia que tiene en el contexto educacional. Hay un núcleo milenio de investigación en la educación superior, y hicieron una investigación súper interesante que habla de cómo muchas veces los orientadores en los colegios no tienen el tiempo o están muy tensionados con la cantidad de trabajo que hay en los colegios. Los que trabajan en colegio me pueden entender con eso de que siempre hay trabajo, es como un ritmo, el colegio, la escuela tiene un ritmo como intenso, y que al final esta investigación concluía como la orientación vocacional es un tema que la familia espera que el colegio lo pueda hacer, y el colegio espera que la familia lo pueda hacer, y queda en tierra de nadie. Obviamente nadie es responsable de esto, pero mi idea también es que en este curso también se puedan sacar herramientas como didácticas de cómo llevarlo al aula, en el fondo. Y también cómo tener herramientas como de intervenciones particulares, y también cómo tener herramientas desde lo clínico. Así que eso es un curso muy práctico. Yo, si bien me gusta estudiar, yo soy una profesional de terreno, a mí me gusta mucho la cancha. Estuve un par de meses trabajando en un escritorio y no me gustó con Excel. Yo creo que nací para trabajar con personas y en el terreno. Maximiliano. Maximiliano, ¿quieres preguntar ahora o después? Mejor dejemos la pregunta para el final, pero voy a dejar anotadito su nombre para que sea el primero en hablar. Bueno, buenísimo. Sí, voy a dar mucho tiempo para preguntas. Ya. Bueno, están muy invitados al curso completo, es bien práctico, es el 18 y 19 de mayo de 6 a 10 de la noche en horario chileno. Voy a intentar hacer algunas cosas que sean, porque a mí me tocó también una persona que venía de México y quiero hacer algunas cosas que tengan que ver con Latinoamérica. Está súper situado en el territorio, pero de todas maneras este es un tema que se puede compartir con toda Latinoamérica de alguna manera. Y bueno, el objetivo es reconocer los factores relevantes, un poco ya se los voy que es como que se vayan con una idea. Mi objetivo en el fondo es que quienes hagan el curso puedan poner un afiche en tal lugar y ponerse a trabajar en esto, porque de verdad se necesita, y mientras más gente en esta cruzada, mejor. ¿Y qué se ve en el curso largo? El día 1, estadísticas, historia, como un poco situar el tema de por qué esto es un tema importante, un tema medio dotado, conceptos
básicos como ¿qué es la orientación vocacional? Y de la orientación vocacional, ¿qué es la identidad, el proyecto de vida, la madurez vocacional, los intereses, las habilidades, los valores y el proceso de toma de decisión, que son toda esta patita de un poquito más de teoría, que es como el bagaje teórico que es necesario tener antes de intervenir. Luego, el posicionamiento del facilitador a cargo, porque si es que vamos a andar por la vida diciéndole a la gente que tiene que estudiar, no, por ahí no va la cosa. En el fondo esto tiene que ver como un juego, un baile, un bailoteo de que la persona pueda decidir. Un caso práctico en grupo, el manejo de las expectativas, y esto es súper importante, de expectativas, y yo lo manejo en dos niveles: expectativa de la persona y expectativas también de la familia, porque uno siempre cuando hace orientación vocacional, sobre todo si son menores de edad, uno termina trabajando, aunque sea indirectamente, con las expectativas familiares. Tipo de fuentes de la educación superior. En el fondo hay toda una teoría sobre cómo decidir una carrera y qué tipo de conocimientos tengo yo de la educación superior. Diseño de sesiones, en el fondo, un cierre. Diseño de sesiones me refiero como este modelo de cómo trabajo cada sesión. El entender la oferta de la educación superior chilena, que es todo un cuento. Y bueno, el uso, el test vocacional, yo me sitúo particularmente el test de Holland, yo soy su fan. El inventario de Tracy, y hay uno que otro también que lo puedo compartir, que tengo muchos test vocacionales, pero más que el test, un poco es la idea del uso y la aplicación. Análisis de mallas curriculares, el credencialismo, la empleabilidad, qué páginas son útiles, el manejo de situaciones complejas, adaptaciones para contexto educativo, y el Ikigai, que es una actividad grupal, que la idea es hacerla en el taller, pero se puede hacer también en el aula. Esta actividad en el aula sale preciosa, preciosa. Y bueno, un cierre. Ya. Esto es un poco la oferta. Voy a dejar de compartir para dar un espacio a preguntas, dudas, comentarios. Hoy hay 99 mensajes. Cedo el micrófono. Vamos entonces con Natalie, que fue la primera en levantar la manito. Uy. Hola, bueno, primero muchas gracias por la charla, me encantó. Lo que yo era mi duda es que es, por ejemplo, la orientación vocacional, ¿la puede realizar solo un psicólogo o, por ejemplo, puede ser un, no sé, un profesional de la educación o algo así? Porque esa es como parte de mi duda. Natalie, pero qué pregunta más buena. Muchas gracias. Mira, en mi opinión, no la puede hacer solo un psicólogo. De hecho, una de las personas que a mí me enseñó más de orientación vocacional es una profesora de educación básica, la Valentina Gran, que hoy en día es la directora ejecutiva de la Fundación por una Carrera, y ella sabe muchísimo de orientación vocacional, se dedica a esto. Entonces yo diría que lo puede hacer quienes se formen en esto. Hay gente que es coach laboral, en el fondo le ponen distintos nombres, pero yo diría que de todas maneras que no es exclusivo al rubro de la psicología, pero tampoco se trata de como llegar y ponerse a hacerlo como, hay que leerse un par de cositas y ejecutar, tiene algunas mañas, pero yo te diría que en ningún caso es rubro exclusivo de la psicología. No así la psicoterapia, que eso es un poquito más específico de psiquiatra y psicólogo, y quizás de trabajadores sociales, cómo van las cosas. ¿Qué otra pregunta? Vamos con Catherine Ramírez. ¿Aló, se escucha? Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, primero que todo, gracias, felicidades, felicitarla por este seminario. De verdad fue bastante interesante. Y en torno a todo lo hablado, ahí me surgió la consulta, específicamente en este caso con estudiantes, con menores. Había mencionado que indirectamente también se tenía que trabajar con las expectativas familiares, pero en este caso, no sé cómo plantear la pregunta, pero
cómo hacer también ese trabajo de repente con los padres que se meten, o sea, como que a veces se entiende las razones, pero anteponen, ahí está la palabra, anteponen como sus expectativas sobre las de sus hijos. ¿Cómo hacer como ese abordaje? Ahí está la pregunta. Ya, muy buena pregunta. Me gustó que dijiste se meten, porque efectivamente cuando uno hace orientación vocacional da ganas como de, pero déjenlo libre. Y se meten o no se meten, y en cualquiera de las dos opciones va a ser un problema. De hecho, yo les diría que haciendo orientación vocacional en la fundación, me acuerdo que muchos estudiantes me decían como, mis papás les pregunto qué quiero hacer, y me dicen como, no lo que tú quieras, y como que me desespero, porque me dejan libre. Entonces, yo creo que lo más importante es concientizar qué creencia familiar hay sobre tal o cual carrera. Por ejemplo, una estudiante que le guardo mucho cariño, que estuvimos trabajando varios meses, me acuerdo que ella llegó a una sesión y me dijo, mi mamá escuchó ingeniería en recursos humanos y escuchó ingeniería y dijo, ya, esa es la carrera. Y ahora está estudiando terapia ocupacional, en el fondo. Entonces, igual es importante porque la pregunta ¿qué quieres estudiar? Sale en la casa. Entonces, yo creo que hay que encontrar un equilibrio de decir, eres tú un individuo, pero tus creencias familiares están y tus creencias de escolares también. Eso es súper importante porque los colegios también entregan opciones de futuro o ausencia de opciones de futuro. Entonces, por ahí va el tema. ¿Te respondo? ¿Sí? ¿No? Bajo la manito, así que no puedo Ya. volver a darle la palabra, pero yo creo que sí. Oye, Eso sí, muchas gracias en el chat. ya. Voy a hacer un paréntesis. ¿Recomienda hacer el genograma ocupacional como una actividad de inicio o cierre en el proceso educacional? Ya, temazo. Yo soy fan de hacer el genograma ocupacional, pero yo le iría como yendo como de a poco, porque uno lo puede hacer, uno se mete con familia, y ese es un tema que puede ser muy doloroso en algunos casos o muy útil. Entonces yo iría como manejándolo dependiendo quién es tu usuario, Constanza. En el fondo, como quién tienes al frente, pero uno lo puede ir haciendo en la conversación. ¿Otra pregunta? Perfecto. Natalia Ortiz. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Ahí voy a encender la cámara. Ahí sí. Ahí sí. Ahí me veo. Ya. Buenas tardes. Bueno, mi consulta va referida al trabajo en sí, por ejemplo, con 8º años básicos, ¿ya? Yo le comento, yo soy psicopedagoga y educadora diferencial, estudiando psicología último año. 3 carreras. Ya. Sí, me di la vuelta larga. Ya, me encanta. Estudiosa. Y sí, bueno, más que nada va la pregunta orientada al trabajo, por lo menos que se realiza con los 8º años básicos. Ya. Por lo menos dentro de mi establecimiento educativo, que llevo aproximadamente 10 años, nunca se ha hecho una orientación vocacional. Ya, de hecho, creo que una vez se hizo, pero en realidad a mí me gustaría ver la posibilidad de aplicar algún instrumento, por ejemplo, no sé, de habilidades, algo que nosotros pudiéramos medir y ver la posibilidad de qué habilidades tienen los estudiantes, ¿ya? Por ejemplo, si uno les pregunta a ellos, no tienen idea, por ejemplo, de las diferencias de un liceo científico humanista o técnico profesional, que yo creo que es lo ideal para que ellos comiencen también a tener de poder elegir. Yo sé que con este tema de la tómbola es un poco más complejo, ¿ya? Sí. Pero que al menos ellos se den cuenta de que realmente cuáles son sus necesidades, porque me pasa que, por ejemplo, que los niños que están dentro del programa de integración escolar, siempre les cuesta un poquito más. Y yo siempre les he dicho a los papás y lo converso con ellos, no es que yo les quiera colocar un techo, pero sí los oriento de que no los van a colocar a un liceo de alta exigencia donde después se ven abrumados, complicados, y es lo primero que hacen. Después al tiro, el año siguiente, que le está yendo mal, que quedó repitiendo, que el niño está desesperado, que tiene ansioso, etc. Entonces, ¿cómo puedo orientar ese proceso para poder determinar ciertas habilidades que tienen los niños y cómo también focalizar el cómo elegir el determinado establecimiento educativo que obviamente sea con la realidad y el perfil de cada estudiante?
Me encantó la pregunta. Natalia, dame un poquito más de territorio. ¿Dónde estás? ¿Tu colegio es subvencionado, Es público? particular subvencionado, sí, de la comuna de Santa Bárbara, octava región. ¿Rural? No, no está Ay. dentro del contexto urbano. Ya, ok, disculpa, en el fondo, pero algo No, conozco la sí, está octava, bien, ya. sí. Ya. Me encantó la pregunta en 2 niveles. El primero es que hay que asumir que este tema nadie lo ve, y mientras antes mejor. Yo empecé a trabajar primero con los cuartos medios y con mi equipo de trabajo de esa época. Después dijimos en verdad que empezar a trabajar esta cuestión en tercero medio, y yo te diría que en tercero medio aún así es tarde, porque tarde entre comillas, que nunca es tarde, pero en el fondo ya octavo básico es una buena edad para introducir estos temas, y sobre todo temas informativos, en el fondo. Ahí hay que ir manejando, porque efectivamente con los apoderados siempre vas a tener ese tema de que está esta idea de que tal colegio tradicional, y en región eso pasa mucho, que es súper tradicional, que toda la familia ha ido a ese colegio, entonces a ese liceo, entonces ¿cómo el tal estudiante no va a poder ir a ese liceo? Complicadísimo el tema, pero yo te recomendaría partir primero con un test de intereses antes que de habilidades, porque si alguien está en el pie, sí, el Ujú. test de Holland, porque Test de alguien, Holler. Holland, porque ya una persona que está en el pie, yo creo, ya tiene una etiqueta. Y el problema Sí. con los test de habilidades es que nos confirman. Yo le voy a decir lo que a mí me pasó. A mí me hicieron un test de habilidades en el colegio y yo salí como, no sé, 80% verbal y 10% mecánica, como habilidades espaciales, y yo dije, soy humanista. Y hasta el día de hoy tengo problemas en el fondo como para andar en bici, para manejar y para hacer cosas. Entonces no es necesario etiquetar tanto las habilidades. Entonces Ok. eso es lo delicado. Ujú. En el fondo yo partiría con intereses primero. Ya, Uno que otro, intereses. ¿Cómo uno que se otro, llama, disculpe? Holland, lo escribo. Por favor. Eh, Podrías hacer un test de habilidades, pero de autorreporte podría ser, pero que sea como un espejo de ese momento, pero así suave, suavecito. En el fondo como... Porque si no, los niños se etiquetan muy rápido. Lo que menos queremos es que se etiqueten tan rápido, sobre todo en el sistema educativo que pone etiquetas, porque así es, necesitamos etiquetas para avanzar. ¿Te parece? ¿Te responde? Sí. Sí, muchas gracias, me ayuda mucho. Súper. Gracias. Vamos, muchas gracias Natalia por tu pregunta. Vamos con la siguiente. Xavi Abello. ¿Está por ahí? Hola, ¿sí? ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Ya, bacán. No, yo quería primero hacer como un agradecimiento, porque estuvo cortito, pero muy interesante, muy bueno también, muy reflexivo. Me lleva mucho a pensar como también en mi yo adolescente. Y bueno, la pregunta que quería hacer igual es como sobre el curso, como si saber si tiene cupos limitados y eso. Como la Gracias. inscripción, ahí estaban preguntando en el chat igual. Muchas gracias. Ahí la indicada de responder eso, Javiera, es la María Jesús. Ya. Disculpa, ¿cuál era la pregunta? Estaba leyendo el chat. Ahora Si sí. tiene cupos limitados este curso que va a realizar Josefina. No, para nada. Se pueden inscribir todos los que deseen. Así que no tengan ninguna duda en que van a tener un cupo para que puedan inscribirse. Ya, muchas gracias. Sí. Vamos, muchas gracias, Xavi, por tu Sí. pregunta. Vamos con Ruth Espinosa. ¿Se me escucha? Sí. Sí, te escuchamos. Ok. Tengo unas preguntas que, bueno, puedes decidir tú cuál responderme. Bueno, una de las que me surgieron de tu curso fue, ¿qué batería es tu preferida para realizar? Yo recién soy estudiante de psicología, salí, así que quería saber, me daba mucha curiosidad sobre eso. Ujú. Y la otra es sobre, al final mencionas de que es informar, entonces se le tiene que dar un informe al final a los papás. Y a veces también tienes que decirles, ellos vienen con la exigencia de que quieren que les des unas carreras.
escribes la carrera que sale en en los resultados que pones en el informe, ¿no? Y la última, ay, perdón, disculpa, la No, última es dale. que quizás es que si bueno, tomé unas pruebas a un muchacho y me salió bajo en la parte el WISC, me salió bajo, pero el colegio no tenía ningún tipo de problemas, no había, y no es un colegio que te regale notas, se puede decir, ¿no? Así que en realidad el WISC salió bajo, lo revisé varias veces porque me pareció extraño, y bueno, sí tenía algunos problemas emocionales. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la parte de la orientación vocacional lo dejo para luego, no lo dejo para luego, eso me vino la duda. Ya, muy buena pregunta. Ruth, escucha un acento. ¿Territorialmente dónde estás? ¿Dónde te ubicas? Ruth, para poder responderte. ¿México? ¿Sí? Ah, hola, soy Perú, Perú. Ah, ¿trabajas en Perú? Ah, perfecto. Sí. Ya necesitaba un poquito de ese contexto. Ya, primero, yo no le entrego informes a los papás, nunca lo hice, en el fondo. Sí, algunos padres me pedían una devolución y entregaba ciertas nociones, pero en ningún caso yo creo que hay que responder una sola carrera, porque en el fondo es como confirmar algo. Entonces, yo creo que hay que ir como un poquito por el lado, en el fondo como ir trabajando con el estudiante e ir devolviendo algunas cosas a los papás, a los apoderados, pero también hay mucho apoderado que no se mete, también que un poco confía en que el proceso va a funcionar y ya está. Eso por un lado. De la batería, yo con el test de Holland anduve re bien. A veces ocupé uno que otro, dependiendo de lo complicada que estaba, pero al final es más que la batería y más que el BIS, o qué batería es cómo tú lo ocupas. Y la pregunta de lo emocional, Ruth, pucha, yo te diría que cuando la salud mental está primero, la orientación vocacional baja, en el fondo. Yo recuerdo una estudiante que estaba muy deprimida y que yo le preguntaba cosas de futuro y me decía, es que no veo futuro. Entonces, claramente ahí tenemos un problema, que estaban pasando otras cosas, entonces hay que intervenir por ahí primero. Entonces, hay que ir encontrando un equilibrio, porque cuando uno realmente está en una crisis de salud mental, uno no puede tomar decisiones vocacionales importantes, en el fondo. Pero también, si eso está manejado, la salud mental sí se puede tomar una decisión. Así que eso, otra pregunta. Vamos, muchas gracias, Ruth. Vamos con Mónica Gallegos. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. ¿Me escuchan, no es cierto? ¿Sí? Sí, sí. Sí, te escuchamos. Ah, ya. Muchas gracias a todos por por la presentación. Me pareció genial, digamos, esta conexión con la historia de uno. Te cuento, yo trabajo como profesional ejecutora de los programas PASE, que son programas que entrega el Ministerio de Educación a diferentes universidades estatales de Chile para que sea una opción de ingreso a la educación superior. Piénsese universidad, centro de formación técnica, instituto. Tengo a cargo dos colegios, un colegio que es técnico y otro colegio que es humanista científico. Y la verdad que lo que tú planteaste respecto como a la visión de los técnicos es real aquí y yo creo que en cualquier parte. Entonces, parte, claro, de nuestro trabajo es poder enfocar y cómo llevamos esta posibilidad de no solamente quedarte con lo que tú sabes desde el liceo, porque en el fondo también, en el fondo es el contexto el que te entrega lo que tú tienes que seguir. Sí, un poco muy similar a lo que hablaba esta otra niña respecto de la orientación vocacional en el octavo. O sea, siempre los padres y los estudiantes nos dicen empezar mucho antes, pero el ministerio entrega, digamos, esos lineamientos de tercero y cuarto. También estoy de acuerdo que desde mucho antes tiene que trabajarse. Pero claro, el proyectar, el que ellos puedan como seres humanos, ver que ellos pueden salir en el fondo como de ese espacio y que pueden estudiar otras
pueden estar en otras instancias educativas. Eso cuesta harto. Nosotros hacemos el trabajo, pero aún así ellos están bastante encapsulados en lo que es su espacio, en lo que es su sector. Siempre los padres van a preferir un colegio más cercano para que el estudiante vaya, su hijo vaya. Claro, entonces en este contexto cuesta un poquitito que tanto padres como estudiantes y como también, no decirlo, algunos docentes están con esta mirada. Entonces, desde tu experiencia, ¿cómo crees tú que motivar? A mí me hace mucho sentido como el conectar las historias y todo, tanto personales como de otros, pero también cómo sacarlos un poquito de esa burbujita que le crean y que se crean. Eso, muchas gracias. Ya. Mónica, me encantó. Yo soy fan de los programas PASE. En la fundación donde yo trabajábamos mucho con el PASE del Alberto Hurtado. Entonces, me encantan. Es una política pública preciosa. Ya, mira, es tremenda pregunta la que estás haciendo, porque efectivamente las instituciones escolares entregan visiones de futuro. Y ahí yo creo que hay que encontrar un equilibrio en el que hay que concientizar. Yo me acuerdo que en mi equipo de trabajo hicimos una sesión, un taller que era un poco ir concientizando como sistémicamente, como cuáles son las creencias en mi sistema escolar, cuáles son mis creencias en mi familia y qué creencias tengo yo. Entonces, porque el relato que hay en los colegios técnicos profesionales, y yo tuve muchos estudiantes, por ejemplo, los estudiantes de técnicos duales, en el fondo cuando están, su currículum es mixto, son estudiantes heavy, en el fondo tienen una disciplina para poder, no sé, yo me sacaba el sombrero ante los duales. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que ahí lo importante es concientizarlos, abrir posibilidades, pero también como respetar el relato, que es súper válido, que es un poco el tener la cartita bajo la manga, que es como que muchos padres dicen, como no sabemos el futuro, no sabemos, porque en el fondo estudiar una carrera universitaria son 5 o 6 o 7 años, o más obviamente, que uno realmente es un costo económico para la familia, y que uno trabajar y estudiar en Chile es muy complejo. Entonces, hay que ir tejiendo armónicamente un relato de que ya tus padres o tu entorno dice que tienes que tener una cartita bajo la manga, ya. ¿Por qué elegiste tal especialidad? Porque también hay rankings, pues. En el fondo, tal especialidad es mucho más que otra especialidad en los colegios técnicos. Entonces yo creo que de ahí ir manejándolo, porque está lleno de gente que estudia técnico profesional y después hace la prosecución después, se cambian, en el fondo hay gente, como que no hay que verlo como algo definitivo, yo creo que por ahí va la cosa. ¿Te respondí, Mónica? ¿Sí? Mónica, Parece que parece sí. que sí. Sí, bueno. Muchas ¿Otro más? gracias, Mónica, por tu pregunta. Vamos con Belén Campos. Les reitero que el bloque de preguntas es hasta las 9:10, así que vamos a dar las mayores preguntas posibles hasta esa hora, ¿ya? Ya. Vamos con Belén Campos. Ujú. Hola a todos, ¿se escucha bien? Sí, te escuchamos Sí. perfecto. Hola, bacán, gracias. Oye, me encantó la charla de hoy día, de hecho me motivó mucho. Yo soy coaching creativo, de profesión soy diseñadora de vestuario. Me estoy metiendo como recién en este mundo porque me gusta el trabajo con personas, como que descubrí después de muchos años que me gusta apoyar mucho, motivar, y estoy cursando un diplomado en arte terapia. Y por ahí mi duda es saber si esto es compatible con desarrollar la orientación vocacional desde el arte, porque lo que nosotros hacemos en coaching creativo totalmente es vincular las emociones a través del arte y desde ahí expresar como lo que necesita la gente y así ir buscando caminos. Y pienso, no sé si es compatible, ¿cómo lo podríamos de repente vincular? Porque quizás yo soy un poco más volada de todo lo que están haciendo ustedes como psicólogos y por sus profesiones que son mucho más técnicas en ese aspecto.
pero me gustaría mucho vincularlo desde la orientación vocacional adulta y adolescente también. Súper. Qué diverso como tu trayectoria laboral. Ahí, Belén, sí o sí se puede, sí, puedes ocupar muchas metodologías didácticas con la orientación vocacional, pero yo sí creo, me gustó ese comentario, porque yo también a veces me vuelo, pero igual la orientación vocacional tiene que tener algunos hitos concretos, en el fondo, como de cosas concretas, no sé, ponderaciones, puntaje, mallas, ofertas. Entonces tiene que hacer un equilibrio en el que, por ejemplo, puedes trabajar, no sé, te invento, dibújate en unos años más, expresa tus emociones en este momento, pero tiene que tener la otra patita como terrenal de cosas concretas, porque hay que asumir que nadie las maneja, porque es verdad, po, si uno no tiene que manejar lenguaje de adulto a los 15 años, pega a los adultos informar. Claro. Súper. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Vamos a coger la última pregunta. Perdona todas las manitos que están levantadas. Yo sé que son todas las preguntas importantes, pero por tiempo vamos a poder acoger la última, que es de Jocelyn Palma. Ya. Adelante. Jocelyn, ¿estás por ahí? Tu micrófono ahora está activado. Oh, vamos a ¿Ahora sí? activarlo. Ahí sí. Ya. Ahí te escuchamos. Bueno, nada, más que nada agradecer igual el espacio. Lo personal me lo envió una amiga porque justamente ahora me encuentro en mi práctica profesional que está orientada a la orientación vocacional. Así que para mí fue un agrado como entrar a esto. Mi pregunta más que nada está orientada a que, claro, como comprendía, existen test vocacionales para orientar como estudiantes. De hecho, actualmente yo tengo que hacer un ciclo de talleres de estudiantes de tercero y cuarto medio, pero me preguntaba también si es que también existe alguna otra técnica más que realizar como o utilizar estos instrumentos para poder guiar como a estos estudiantes. No sé si me expliqué bien. Más o menos, como que otras, Jocelyn, como que otras técnicas ocuparías, además de los test vocacionales, o qué otros test vocacionales ocuparías. Jocelyn. Ahí Sí, sí. perdón, lo que pasa es que como que no podía activarlo. Sí, Yeah. como comprendo y por ejemplo también he utilizado el test de Holland como instrumento, pero me quería saber cómo desde otra como forma o alternativa que exista para orientar como a los estudiantes. Ya. Ahí les recomiendo mucho el Ikigai. Me extiendo más en el curso, pero pueden buscarlo y incluso hay uno que es Ikigai Test, que es este concepto japonés que tiene como distintas como patitas. En el fondo, si lo buscan es Ikigai, con K. ¿Lo puedes escribir en el chat para la Sí. gente que no, por si acaso, para que lo vayan Ikigai. escuchando? Ya, porque yo creo que uno puede hacer muchas instancias didácticas muy entretenidas grupales, en el que el mismo grupo va, en la comunidad se va como articulando y se va desarrollando el tema de la orientación vocacional. Entonces, por ejemplo, por eso los test vocacionales un poco se ocupan harto, pero a la vez no hacen la respuesta, porque yo te recomendaría mucho usar el Ikigai, porque tú puedes ir haciendo un Ikigai grupal, o cada uno hace el individual y luego se retroalimentan, y salen muy lindo. A mí me han contado de sesiones en el que un estudiante no puede ver ninguna habilidad que tiene y los compañeros de curso le dicen, oye, pero si tú eres muy bueno para tal cosa. Entonces, yo te diría que esto es un tema libre, ¿eh? Si a veces a uno se le ocurre, uno puede hacer, no sé, lo que ustedes quieran, pero que tenga algún objetivo como claro. Uno puede poner, no sé, traigan un video, un TikTok de cómo quieren verse en 3 años más. ¿Cachai? Y uno puede ir haciendo y articulando. Mira, confirmo el Ikigai en un curso de una maravillosa herramienta, es hermoso. Bueno, y con adultos también, sí, es muy lindo. Qué bueno. Muchas gracias a todas las preguntas. Muchas gracias, Josefina. Vamos a empezar a cerrar. Sé que había muchas preguntitas y nosotros felices de poder responderlas, pero por tiempo también tenemos que entender que hay gente que se organizó hasta cierta hora, entonces respetando eso vamos a empezar a cerrar ahora. Bueno.
Bueno. Parto agradeciendo la participación de cada uno de ustedes en el seminario de hoy, como también agradecer a Josefina Hernández por la excelente exposición que ha dictado en esta exposición. No sé si quieres despedirte, Josefina, con algún mensaje. Sí, feliz. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Me voy con el corazón muy llenito. Y disculpa ahí, Milka, que no alcanzamos por tiempo, pero cualquier cosa ahí dejé mis datos. Se pasaron. Súper, muchas gracias.